Vamos a seguir hablando de la rebelión de los moriscos y hoy toca la destructiva campaña de los Guajares, ¿no? Como comenté en el vídeo anterior, había dos fuerzas españolas encargadas de lidiar con los rebeldes. La del Marqués de Mondéjar, cuyas andanzas ya cubrimos en el anterior vídeo, y la del Marqués de los Vélez, los cuales no se llevaban bien, ¿no? Los dos marqueses. Entonces, bueno, como no se llevaban bien, no colaboraban entre ellos. Hoy toca hablar de la campaña del Marqués de los Vélez, a principios de 1569, pues el Marqués de los Vélez decidió atacar la zona rebelde de los Guajares, porque era una zona que daba acceso a la costa, ¿no? A la costa andaluza, y entonces era importante pues estabilizar la situación allí y derrotar a los moriscos que había allí, no vaya a ser que usaran en la proximidad a la costa para enlazar con sus aliados turcos o bereberes. Entonces, la fuerza española, al mando del Marqués de los Vélez, bueno, al principio era una fuerza pequeña, inicialmente era una fuerza muy pequeña, pero con refuerzos que iría recibiendo sobre la marcha, ascendió a los 5.000 infantes y unos 700 jinetes, más o menos. Entonces, bueno, primero empezó a reducir varios pueblos, pues amistosamente, que se rindieron sin luchar. Entonces, al principio parecía que todo bien. Lo que pasa es que luego se corrió la noticia de que en la Sierra de Gador le esperaba una fuerza morisca de unos 10.000 hombres al mando de uno de los lugartenientes de Aberumella, uno de los lugartenientes del proclamado rey de los moriscos. Entonces el Marqués de los Vélez decidió acudir con su fuerza a la Sierra de Gador. Entonces, bueno, en la Sierra de Gador, en las laderas, se daría un enfrentamiento en el pueblo de Gador, porque los moriscos habían capturado el pueblo y cuando se enteraron de que llegaba la fuerza española, pues degollaron a los cautivos cristianos que tenían, lo cual enfureció más a los españoles. Entonces los españoles empezaron a subir la ladera, hostigados por los moriscos desde las alturas. Entonces, bueno, al principio, cuando los moriscos tenían el terreno elevado y los españoles estaban en lo que es la subida de la ladera, pues la subida fue bastante penosa y los españoles sufrieron bastante, pero cuando llegaron a coronar la altura y llegaron a controlar el terreno elevado, pues entonces los moriscos ya se desbandaron y huyeron. Y el Gador quedó para los españoles. Lo que pasa es que el Marqués de los Vélez prohibió a sus soldados que saquearan el pueblo y que cometieran pillaje con los moriscos de allí, lo que causó mucho malestar entre la tropa, porque la tropa española estaba formada por tercios reclutados muy apresuradamente y milicias urbanas que estaban allí básicamente por el pillaje. No eran soldados de élite, sino que eran bastante chusma. Entonces se enfadaron bastante porque no se les permitiera saquear el pueblo, y entre los enfados y entre tener que restaurar la disciplina, pues se perdieron 5 días que parece que no eran tanto, pero dio tiempo a los moriscos a reorganizarse en el pueblo que estaba en la otra cara de la sierra, en la otra cara del monte, en el pueblo de Félix. Entonces, bueno, cuando los moriscos se hubieron reorganizado y el Marqués de los Vélez a su vez también hubo restablecido la disciplina, marchó hacia Félix contra los moriscos y allí se dio una batalla ya de mayores dimensiones, también en el monte, la batalla de Félix, donde los españoles dieron varias descargas de arcabucería y luego volcaron la carga de su caballería por un flanco. Entonces los moriscos colapsaron en 3 direcciones. Algunos huyeron monte arriba, otros huyeron hacia el mar y otro grupo se refugió en el pueblo de Félix y organizó una resistencia urbana, por así decirlo, ¿no? Entonces se produjo el asalto al pueblo de Félix, la lucha casa por casa, lucha en la que incluso participaron las moriscas, las mujeres, luchando como soldados, y se produjo una tremenda matanza de moriscos, porque la tropa española, la tropa del Marqués de los Vélez, enfurecida porque no se les había permitido hasta ese momento saquear, y por la resistencia de los moriscos dentro del pueblo, pues no hizo prisioneros y se cometieron bastantes actos de pillaje y violencia contra los civiles en el pueblo de Félix, ¿no? Entonces, bueno, también se perdieron después de esta victoria varios días, porque la tropa estaba tan descontrolada saqueando que hasta que el Marqués de los Vélez consiguió reorganizarlos nuevamente, pues también pasaron bastantes días que dieron tiempo a los moriscos a organizar una nueva resistencia, un nuevo foco de reunión de resistencia en Oanes. Entonces el Marqués de los Vélez partió con su fuerza nuevamente hacia Oanes,
pero los moriscos le estaban esperando en un desfiladero elevado para bloquearle el paso. Entonces, al principio la tropa del Marqués de los Vélez tuvo bastantes problemas en la subida del paso, pero cuando ya los españoles consiguieron situar en posición 4 cañones, pues ya con los cañones se despejó el paso y los moriscos huyeron monte arriba, siendo perseguidos, y también se capturó el pueblo de Oanes y se aseguró la zona, ¿no? La zona de los Guajares, que era, como ya he comentado al principio, estratégica por su proximidad a las zonas costeras. ¿Qué pasa? Que el territorio quedó tan devastado por los pillajes que realizaron ambos bandos y porque los moriscos incendiaban deliberadamente las huertas y quemaban todo, hacían una estrategia de tierra quemada. El terreno quedó tan devastado que el Marqués de los Vélez tuvo que interrumpir la campaña y no pudo proseguir de inmediato por falta de provisiones, ¿no? Aparte, se notó bastante la inexperiencia y la indisciplina de la tropa española, que perdió bastante tiempo saqueando y demás, y eso redujo, pues digamos, la ventaja de las victorias obtenidas. Comentar que en esta fase de la guerra, pues ambos bandos cometían bastantes crueldades, por ambas partes se cometían bastantes atrocidades. Los moriscos asesinaban a muchos de los llamados cristianos viejos de los pueblos en los que estaban, sobre todo a los monjes, curas, monjas y demás, a los religiosos. En definitiva, hubo bastantes asesinatos de religiosos, y también quemaron bastantes pueblos, y también mataron y esclavizaron a bastante gente que se encontraron, ¿no? Las tropas españolas también muchas veces entraron en los pueblos controlados por los moriscos, pues también matando a los civiles y destruyéndolo todo. Entonces, bueno, ambos bandos mataron y esclavizaron también a muchos cautivos que se habían rendido en contra de las promesas hechas de respetarles la vida y demás. Pues bueno, ambos bandos cometieron actos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo sobre la campaña de los Guajares en la rebelión de los moriscos, pero la rebelión de los moriscos aún no había terminado, ni mucho menos, y la seguiremos cubriendo en próximos vídeos. Así que nada, darle like, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí en Amazon, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.